Bueno, vamos a seguir con el tema de fluidos, por ahora en reposo, y lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como el principio de Arquímedes. La definición o el enunciado del principio lo van a encontrar en todos los libros, que dice que todo objeto sumergido en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, del volumen del líquido desalojado. Y como enunciado se termina ahí. La idea es entender qué es lo que está pasando. Entonces, imaginemos que metemos un objeto dentro del líquido, y entonces lo que me está diciendo el principio de Arquímedes es que este objeto estará sometido, en principio, por el solo hecho de estar metido en un líquido, a un empuje que va siempre de abajo hacia arriba, y que es igual al volumen, al peso del volumen del líquido desalojado. La idea es la misma que utilizamos en la clase anterior cuando queríamos ver cómo es que cambia la presión con la altura. Nosotros lo que hacemos es, inicialmente, vamos a pensar que tenemos un recipiente lleno de líquido y que ahora, en lugar de pensar que yo estoy imaginando un cilindro, como hice en la clase anterior, voy a imaginar una forma cualquiera, no necesariamente un cilindro. Entonces, en cada parte que yo me imagine de este volumen imaginario que yo recorto dentro del seno del líquido, en cada parte de la superficie voy a tener un vectorcito presión, perdón, la presión no es un vector fuerza que surge como un pedacito de área multiplicada por la presión, y entonces tendré que poder hacer la integral sobre toda la superficie para ver cuál es la fuerza resultante. Eso es lo que Arquímedes resumió en esta resultante. O sea, todas las fuerzas de presión aplicadas sobre la superficie de este objeto, todo lo irregular que ustedes quieran, ¿sí?, se resume en decir que el líquido le hace al cuerpo una fuerza de abajo hacia arriba, ¿sí?, llamada empuje, y que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Y, digamos, ¿cómo hago para demostrarlo? Bueno, igual que hicimos en el caso del cilindro, pero ahora pensando en cualquier forma, y lo que vamos a decir es que esto está en equilibrio. ¿Sí? Yo, de vuelta, echo el agua, espero que se establezca pasen todos los transitorios, desaparezcan las turbulencias, el agua quede completamente quieta, y entonces cualquier pedacito de agua va a estar en equilibrio. En particular, si yo recorto mentalmente un pedazo grande de agua, digo, bueno, ese pedazo de agua está sometido a su propio peso y al empuje, y que tendrán que estar en equilibrio. Entonces, este empuje, ¿qué va a ser? Y va a ser el peso del agua. Entonces, ¿cómo es que expreso el peso del agua? Como el peso del líquido desplazado. O sea, yo ahora saco el agua y pongo ahí un objeto con la misma forma del agua que saqué, pero con otra densidad. El líquido que está acá no se dio cuenta, o sea, no sabe qué es lo que yo le puse. Él tiene una reacción a esta forma como consecuencia de la sumatoria o de la integral, en realidad, de las fuerzas de presión a lo largo de toda la superficie, que dan como resultante este empuje. ¿Sí? Y ese empuje depende del líquido. ¿Sí? No importa la densidad del objeto que yo ponga acá adentro. Este líquido, cuando yo haga la sumatoria sobre cada uno de los elementos de superficie multiplicada por la presión, que depende de la profundidad, ¿sí?, me va a estar dando una resultante que va a ser el empuje. Y ese empuje va a estar actuando siempre que yo esté pensando en ese volumen. Ahora, si ese volumen está lleno con corcho, o lleno con piedra, o lleno con hierro, al líquido le da lo mismo. O sea, el líquido siempre va a ser el mismo empuje, que dependerá del volumen
del líquido desplazado. Y entonces el empuje será la densidad del líquido por el volumen sumergido, esto me da la masa, por la gravedad. Esto es el empuje. Si el objeto está parcialmente sumergido, imaginen acá arriba, yo en vez de tener este elemento acá abajo, me imagino un bote o un barco o algo que está flotando. ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir es que el sistema está en equilibrio, el empuje es igual al peso, pero el empuje ya no es el volumen total, sino que es el volumen del líquido desalojado, ¿sí? El líquido desplazado, el volumen sumergido del barco. Por eso es que al depender de la densidad del líquido, ¿sí? Los capitanes lo saben muy bien que la densidad de agua dulce y la densidad de agua salada son diferentes. Entonces, si hay un barco que está saliendo de un puerto que tiene y un puerto de agua salada que tiene una densidad mayor, entonces va a tener un volumen sumergido menor, para que este producto multiplicado por G me dé el empuje que tiene que ser igual al peso del barco. Si el capitán viene muy jugado con la carga, ¿sí? Y se mete al puerto de Rosario, por ejemplo, en cuanto empiece a navegar el río de la Plata, el empuje va a ser menor porque la densidad de agua dulce es menor. Y entonces lo que va a pasar es que va a necesitar agrandar el volumen sumergido y el barco se va a hundir un poco más. Pero si el tipo viene jugado con la carga, lo que va a pasar es que se va a ir a pique, porque se va a hundir. ¿Sí? Entonces, la idea es que el empuje depende de la densidad del líquido en el que se trate. Y hay una leyenda de cómo es que Arquímedes llegó a este principio de Arquímedes cuando desde el reino, el rey le dijo que le determinara si el orfebre le había fabricado una corona y si esa corona era de oro macizo. Porque dice, a mí me parece que este tipo me hizo una corona de fierro, después la enchapó con oro toda la vuelta, y yo no voy a andar rompiendo la corona a ver si adentro es de hierro. Mirá, si es de oro, y quedó mal porque rompí la corona, pero si es de hierro adentro, entonces el orfebre me estafó. Entonces le dieron a Arquímedes la tarea de determinar si la corona es de oro. Y entonces, luego de pensar un rato el problema, Arquímedes lo único que tenía era la corona, que la vamos a representar acá como este elemento, y una balanza. Y entonces lo que dijo fue, bueno, si yo pongo la corona en la balanza, lo que me indica la balanza, este T1, tiene que ser igual al peso. Y el sistema está en equilibrio. Ustedes cuando ponen algo en la balanza esperan que llegue al reposo y entonces se equilibra la fuerza que la balanza hace hacia arriba con la fuerza que la gravedad le ejerce a la masa que ustedes están queriendo pesar. Entonces, en el caso 1, ¿sí? Tienen que T1 es igual al peso y eso será igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto, en este caso la corona, por la gravedad. Bueno, si yo meto esto en un recipiente con agua, lo que va a aparecer es que sobre el objeto sumergido aparecerá un empuje. Y el empuje tendrá que ver con la densidad del líquido por el volumen sumergido, en este caso es el volumen total, porque está completamente sumergido, por la gravedad. ¿Sí? Y entonces la balanza va a marcar otra cosa. Marcará una indicación T2. Estos eran los datos que disponía el Arquímedes o el personaje de la leyenda. Tenía la lectura T1 de la balanza cuando pesó la corona fuera del agua, la lectura T2 de la balanza cuando pesó la corona sumergida en agua y la densidad del agua. Esas eran las cosas que el tipo disponía para ver si efectivamente la corona era de oro macizo o habían estafado al rey cuando se la vendieron. Entonces, la primera situación
de equilibrio tenemos que T1 es igual al peso y es igual a la densidad por B por G. Y en el segundo caso, entonces tenemos T2 más el empuje igual al peso, o sea, igual a esto que está acá. Trabajando un poquito, ¿sí? Tenemos que T2 más el empuje es igual a T1, ¿sí? Porque si el empuje es igual a T1 y T2 más el empuje es igual a mg, podemos escribir que T2 más el empuje es igual a T1. ¿Sí? Y el empuje lo podemos poner como la densidad del líquido por el volumen de la corona por G, y T1, que era el peso, lo podemos poner como la densidad del objeto, que queremos ver si era oro, por el volumen por G. Pero bueno, este volumen es complicado porque es una corona, tendría arabescos, agujeros, puntas, lugares donde van a después a enganchar los diamantes y las cosas, que el orfebre tiene que terminar de hacer su trabajo. Entonces medir el volumen de una corona no es algo que sea trivial. Entonces lo que hicieron fue la densidad por el volumen, este producto de la primera ecuación lo tenemos como T1 dividido la densidad. ¿Sí? Este volumen por G que está acá, volumen por G, lo despejamos de la primera ecuación, nos queda como T1 sobre la densidad, y entonces si reemplazamos acá arriba, acá el volumen por G, que es complicado de sacarlo, lo reemplazamos como T1 sobre la densidad. Finalmente lo que tenemos es que nos queda la T2 más la densidad del líquido, y en lugar de poner B por G pongo T1 sobre D, y esto igual a la densidad, y en lugar de poner B por G pongo T1 sobre D nuevamente. De donde, operando algebraicamente, obtengo una relación entre la densidad del líquido y las lecturas de la balanza que me dan la densidad del objeto en cuestión. Si dentro de los márgenes de error esta cuenta multiplicada por la densidad del líquido, que suponemos que era agua, le da la densidad del oro, entonces la corona es de oro macizo. Si esta cuenta le da más chico que el oro, entonces quiere decir que la corona no es de oro macizo, tendrá algún otro material. Este método funciona solamente si la densidad del objeto es más grande que la del líquido, porque entonces el objeto se hunde. Porque si ustedes quisieran aplicar esto con una esfera de corcho o de tergopol para ver cuál es la densidad, y bueno, estarían en problemas porque el tergopol y el corcho flotan y ya tendrían que, el método no les sirve. Pero para densidades mayores que las del líquido, este es un método en el cual con una balanza y conociendo la densidad del líquido, que si es agua es trivial, pueden saber cuál es la densidad del objeto en cuestión. Algo que aparece muy veladamente es que, bueno, que si el empuje es más grande que el cuerpo, el objeto va a tender a flotar, y que si el empuje es más chico que el cuerpo, el objeto se va a tender a hundir. Es una pavada, pero lo hemos preguntado en los finales, cuál es la condición para que un objeto flote, y no lo han sabido responder. Entonces por eso es que lo aclaro, como para que quede como corolario de todo este tema del principio de Arquímedes y la flotabilidad de los cuerpos. Bueno, y como para continuar con líquidos en reposo, pero ya no líquidos ideales, vamos a empezar a ver lo que se denomina tensión superficial. La tensión superficial es un efecto que aparece porque en un líquido las partículas que lo conforman tienen una ligera tendencia a amontonarse. Eso significa físicamente que tienen una interacción atractiva entre las partículas. Entonces tratan de estar todas juntas. Ustedes cuando
sirven un vaso de agua, lo que ven en la superficie es que trata de ocupar la menor superficie posible, porque el líquido trata de minimizar la superficie, o sea, minimizar el límite entre el líquido y lo que no es líquido, lo que sería la atmósfera, en este caso el aire o el gas en el cual se encuentre. Este es un experimento que se hace, no lo podemos hacer porque estamos en pandemia, pero lo pueden, si alguno se da maña, es muy sencillo, es un alambre con esta forma y otro que puede deslizar, como si fuera una aguja con dos ojales. Entonces en el ojal de la aguja hacen pasar este alambre y ponen un poco de solución jabonosa acá. Y entonces lo que va a pasar es que se va a formar una película y que si ustedes soplan se genera la pompa de jabón que tan conocida. Pero el experimento no es para soplar, el experimento es simplemente para ver que si esto lo dejamos solo, este alambre comienza a desplazarse hacia arriba porque el líquido tiende a minimizar su superficie, tiende a hacer que esta superficie sea lo más chica posible. Y entonces lo que se puede hacer es, en el laboratorio hay un dispositivo como este, que acá tiene como una balancita, donde uno va agregando pesas, ¿sí?, hasta que equilibra, o sea que cuando le ponen 5 pesas, esto se empieza a desplazar hacia abajo, con lo cual mg es más grande que la tensión superficial que iría hacia arriba, ¿sí? Pero si le pone 3 o 2, uno va agregando pesitas hasta que este sistema quede en equilibrio. Y entonces, cuando el sistema queda en equilibrio, lo que dice es que la tensión superficial producida por esta película de líquido es igual a mg. Y puede usar distintos dispositivos. Y lo que se observa, entonces, es que la tensión superficial, o sea, la fuerza que hace el líquido para tratar de llevar esta barrita hacia arriba, es proporcional a la longitud esta que tengo acá. ¿Sí? Si yo usara un dispositivo así más chiquitito, más angostito, la fuerza que obtendría sería proporcional a la longitud de esta barrita móvil que tengo acá abajo. Y si usara uno más largo que llegue hasta acá, entonces la fuerza de tensión superficial sería proporcional a esa longitud. Como en todo momento nosotros trabajamos con modelos simples, lo más simple es que, dado que la fuerza de tensión superficial es proporcional a la longitud, entonces decimos que la fuerza de tensión superficial es directamente gamma por la longitud, ¿sí? Y este gamma es lo que llamamos el coeficiente de tensión superficial. Algo, si quieren, el modelo es igual de simple que el que usamos para la elasticidad, es decir, bueno, hay un esfuerzo y una deformación, la relación entre ambos es lineal. Desaparecida, si esta longitud vale 0, la fuerza de tensión vale 0. Y acá tienen un valor para la tensión superficial del agua que es 0,073 newton sobre metro. Y fíjense que en este caso, este líquido es una película que está formada acá de líquido, ¿no? Entonces tienen una superficie de un lado, del lado de atrás tendrá otra superficie y hay una capa muy delgadita de líquido que es la que está tratando de achicar su volumen. Y entonces, en este caso, tengo una longitud de un lado del alambre o del dispositivo y otra longitud del otro lado del alambre, de modo que esta fuerza de tensión superficial me quedaría gamma por 2 veces L. ¿Sí? Este 2 sale porque tengo una longitud en esta parte y otra en la parte de atrás. ¿Sí? Este efecto de que los líquidos tendan a minimizar su superficie es que hace que las gotas o las burbujas pequeñas tengan a ser esféricas, porque minimizan la superficie. O sea, la gota, cuando ustedes la dibujan y tiene esa forma así, con un piquito acá arriba, es porque está cayendo en el aire,
¿sí? Y está interactuando con el aire y entonces se deforma y adquiere esa forma típica de la gota, así con un piquito hacia arriba. Pero si la gota estuviera en el vacío, no en el vacío, sino libre de la gravedad, o sea, no está cayendo, tiene una forma esférica y lo pueden ver hay algunos videos de unos tipos que fueron a la NASA, unos videos de la NASA de unos tipos que fueron al espacio que escurren un trapo húmedo y que larga el agua, y cuando el agua se sale del trapo las gotas quedan perfectamente esféricas. Y lo mismo sucede con las burbujas. Si tienen buena vista, sobre todo al principio, si van a tomarse una cerveza, antes de que empiece a nublarse la vista, en las primeras cervezas ustedes van a ver que las burbujitas que salen desde alguna porción del vaso, que tienden a subir porque tiene una densidad menor que el líquido y entonces el empuje sobre esa burbuja es hacia arriba. La forma que tiene la burbuja es prácticamente esferitas también, entonces eso hace que las gotas y las burbujas son esféricas porque tratan de minimizar la superficie de la interfase. Analicemos ahora lo que sería una pompa de jabón. ¿Sí? O sea, en este dispositivo ustedes soplaron, se generó la pompa de jabón y la tenemos acá. O sea, acá tenemos media pompa de jabón, donde vamos a tener la superficie exterior, la superficie interior, entre medio de las dos superficies está contenido el líquido y adentro tenemos aire y afuera también tenemos aire. ¿Sí? ¿Qué pasa? La pompa de jabón tiende a minimizar la superficie, entonces tiende a achicarse, pero no se puede achicar porque tiene aire encerrado. Entonces el aire que está acá encerrado dentro de la pompa de jabón ejerce una presión hacia afuera que compensa la tendencia de la pompa de jabón a achicarse. Llega un momento que están en equilibrio, ¿sí? Entonces, en ese momento en que la burbuja se achicó todo lo que podía, comprimiendo el aire que está adentro, ¿sí? En esa situación lo que vamos a hacer es un análisis de las fuerzas que intervienen sobre la pompa de jabón. Como dijimos, la pompa de jabón está en equilibrio, ¿sí? Si yo la corto por la mitad, me imagino que puedo cortarla por la mitad, entonces lo que observaría sería en toda la superficie, o sea, en todo este perímetro, fuerzas que tienden, que son tangenciales en este caso, porque estarían uniendo a la otra mitad de la burbuja que falta y que tienden a achicar el volumen de la esferita esta o de la pompa de jabón. Mientras que del lado de adentro y del lado de afuera voy a tener una diferencia de presiones y que multiplicada, o sea, esa diferencia de presiones por cada pedacito de área de esta media esfera que me quedó acá, me va a estar dando una fuerza hacia afuera. O si quieren, la dibujé acá, pero si quieren es una fuerza adentro que está empujando a la superficie interna de la burbuja hacia afuera, que impide que la burbuja colapse justamente. En una situación de equilibrio, lo que voy a tener es que las fuerzas debidas a la presión, que son las que tiende adentro hacia afuera para que la burbuja no colapse, tendrán que ser iguales a las fuerzas de tensión superficial. Ahora bien, las fuerzas de tensión superficial dijimos que eran gamma por la longitud. Ahora, si la burbuja o la pompa de jabón es lo suficientemente grande, eso significa que el espesor de la capa de líquido es muy pequeñito, entonces el radio interno y el radio externo son muy parecidos. Entonces yo podría decir que la pompa de jabón, la fuerza de tensión superficial es gamma por 2pi por R1 más 2pi por R2. Esta sería la longitud de la parte interna y esta sería la longitud de la parte externa. Si son parecidos R1 y R2, entonces yo podría poner que esto es 4 veces gamma por pi por R. Mientras que en esta
presión de la presión, yo tendría que hacer la integral de todas las fuerzas y de vuelta, por una cuestión de simetría, fíjense que para cualquier pedacito que yo de área que yo conozca, considere, voy a tener una componente perpendicular al eje y una componente en la dirección del eje. Esta componente perpendicular al eje se va a cancelar con alguna que esté acá diametralmente opuesta y solamente me van a sobrevivir todas las componentes que son paralelas al eje este que tengo acá, ¿sí? Y entonces, luego de hacer esa integral, lo que me queda es que esta sería el área que tengo que considerar, es el área proyectada de esta semiesfera sobre un plano perpendicular al eje, que sería, si quieren, la sombra que proyectaría esto. Si yo la ilumino con una luz de este lado, lo que me queda es el círculo que tengo acá. ¿Sí? Entonces el área del círculo es simplemente pi por r cuadrado y entonces es independiente de pi. Este r se me va con uno de los cuadrados y lo que me queda es que la diferencia de presión en una pompa de jabón es 4 gamma sobre r. O sea, cuando el r es muy chiquitito, esas diferencias de presión pueden ser muy grandes entre la parte de adentro y de afuera de una pompa de jabón. Ahora bien, si estamos analizando una gota, entonces no tenemos la cara interna de la gota, ¿no? Porque acá tenemos todo líquido y entonces uno de estos no está y el análisis lo hacemos igual, solo que en lugar de tener un 4 aparece un 2. Y lo mismo si fuese una burbuja en el seno de un líquido. ¿Sí? Si fuera una de esas burbujitas de la cerveza que les mencioné antes, yo tendría acá afuera todo líquido, acá adentro todo gas y una sola superficie límite. Y entonces, de vuelta, uno de estos no está y entonces en vez de tener un 4 tengo un 2 y para el caso de gotas y burbujas, entonces la diferencia de presión tiene esta expresión, que es 2 gamma sobre R. Y de vuelta, la diferencia de presión entre la parte interna y externa puede tener valores muy grandes si R es muy chiquitito. O sea, para valores de R muy pequeñitos, la diferencia de presión puede tomar valores muy grandes. Por otro lado, si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de mirar de cerca lo que pasa con el líquido y en el vaso de agua, observamos que se produce una situación como esta. Se forma un menisco en el lugar de contacto entre el líquido y el recipiente. ¿Sí? Esto también está vinculado con la tensión superficial y de vuelta vamos a utilizar un modelo simple. No nos vamos a meter entre las características de la interacción entre el líquido y el recipiente. Simplemente vamos a hacer una descripción fenomenológica y lo que vemos es que si definimos el ángulo como la proyección, ¿sí?, respecto de la vertical de la trayectoria o de la forma que tiene el líquido, ¿sí?, lo llamamos ángulo de contacto, podemos tener una situación como esta o una situación como esta. También podría ser que esto sea exactamente 90, ¿no? Pero entonces, lo que decimos es que en esta situación, cuando el ángulo va entre 0 y 90 grados, o 0 y pi sobre 2, el líquido moja a la superficie, mientras que si estamos en una situación como esta, decimos que el líquido no moja a la superficie. Estas dos se pueden ejemplificar. Esta muy fácil con agua y vidrio. Si tenemos agua y tenemos vidrio, lo que tenemos es que acá hay una situación de que el agua moja al vidrio, mientras que esta otra se da si tuviéramos mercurio, por ejemplo. Entonces tenemos mercurio y el mercurio tiene un ángulo de contacto mayor que 90, entonces se dice que el mercurio no moja al vidrio.
Pero entonces, si este efecto de que hay una cantidad de líquido que se aparta de la superficie como consecuencia de la interacción entre el líquido y la superficie y que está vinculado con la tensión superficial, si el diámetro o el radio de este dispositivo es pequeño, lo que vamos a tener es que esto lo tenemos de los dos lados, o sea, lo podemos ver acá. ¿Sí? Yo lo que voy a tener es que se deforma esta superficie como consecuencia de la interacción entre el líquido y la pared. Lo mismo sucede del otro lado y entonces lo que tendría es que el líquido podría ascender por fuerzas de tensión superficial si este radio es muy pequeño. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde asciende? ¿Cuánto es esta altura? Bueno, de vuelta, va a ascender hasta que estas fuerzas de tensión superficial igualen al peso. Entonces, en esas condiciones de equilibrio, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿sí? Tengo la fuerza de tensión superficial que están llevándome el líquido hacia arriba y el peso que tiende a llevarme el líquido hacia abajo. En este caso yo digo, bueno, la fuerza de tensión superficial las puedo descomponer en una componente perpendicular a la superficie y una componente tangente a la superficie. Esta componente perpendicular a la superficie se me va a cancelar con otra componente perpendicular a la superficie que tengo de este lado. ¿Sí? Entonces, cuando haga la suma, solamente me van a sobrevivir las componentes que son paralelas a la superficie. Y que si esta es la fuerza de tensión superficial y este es el ángulo de contacto, solamente me va a sobrevivir aquellas que tengan la componente paralela a la superficie y por eso es que aparece un coseno del ángulo de contacto acá. Y luego tengo gamma por L, que era la manera en la que habíamos cuantificado la fuerza de tensión superficial, el coeficiente de tensión superficial, por la longitud donde hay contacto. En este caso, la longitud sería todo el borde interno del tubo y que sería 2pi por r, y el coseno es porque estoy teniendo en cuenta solamente la componente paralela al tubo porque las perpendiculares se me cancelan. Y esto tendrá que ser igual al peso, pero el peso lo puedo poner como la densidad por el volumen, esto es la masa, por g. Y este volumen que tengo acá no es otra cosa que el área por la altura. ¿Sí? Entonces esto es pi por r cuadrado por h. ¿De acuerdo? Entonces, si de acá despejo h, lo que me queda es 2 gamma por coseno de teta dividido delta y dividido g y dividido r, porque acá tengo un r y acá tengo un r cuadrado, así que este r viene para acá. Fíjense que entonces este h dependerá del coeficiente de tensión superficial, pero es inversamente proporcional al radio. ¿Sí? Entonces, si el radio es muy pequeño, justamente por eso se llama el fenómeno de capilaridad, si el radio es del orden del espesor de un cabello, de un pelo, de un capilar, entonces esta altura puede tomar valores muy grandes. Y en particular, este es el mecanismo que utilizan las plantas para llevar agua desde las raíces hasta la parte más alta de la copa, ¿sí? Porque los árboles no tienen una bomba, por más que los ingenieros ahora sepan llevar agua desde la parte baja del edificio hasta el piso 10, 15, 100, lo que fuere, los árboles no tienen una bomba, pero tienen este mecanismo de utilizar tubos dentro del tronco con radios muy pequeñitos, y entonces el agua o la sustancia, el agua con los nutrientes, ¿sí? Sube hasta alturas mucho mayores, muy grandes, debido a que este radio es muy pequeñito. Y finalmente, si analizamos lo que sucede si yo meto un tubo adentro de un líquido que no moja, supónganse un capilar adentro de un recipiente con mercurio,
Y entonces lo que tendría es que las fuerzas de tensión superficial lo que harían es arrastrar hacia abajo esta parte de mercurio hasta que llegue al equilibrio. Entonces, en esta superficie yo tendría que las fuerzas de tensión superficial que tienden a bajarlo, más la fuerza de la presión atmosférica multiplicada por este área, que estaría haciendo una fuerza hacia abajo, se debería compensar con la presión que estaría ejerciendo el mercurio hacia arriba. En este caso, de vuelta, estoy en una situación de equilibrio y entonces lo que tengo es que las fuerzas de tensión superficial, que serían estas, de vuelta habrá que tener en cuenta solamente la componente paralela porque las perpendiculares se me van a anular por cuestiones de simetría, ¿sí? Más la presión atmosférica por el área, que sería la presión que estaría haciendo el aire en esta parte, tendrán que ser iguales a la presión que tengo acá por el área del tubo. Entonces, de vuelta, la fuerza de tensión superficial la puedo poner como gamma por 2pi por r por el coseno. Y bueno, si acá yo ponía, si pasaba esto para el otro lado, me queda P menos la presión atmosférica. Recuerden que de la definición de la presión manométrica me quedaba que P menos la presión atmosférica es la presión manométrica, o sea, ρ por G por H, que sería esta ρ por G por esta altura que está acá, multiplicada por el área, que es pi por radio al cuadrado, y entonces de vuelta, si despejamos de esta situación, obtenemos una expresión igual a la anterior, solo que ahora lo que nos está diciendo es que H puede tomar valores grandes si R es pequeñito, o sea, si el tubo es chiquitito, yo podría sumergirlo en mercurio y el mercurio no se introduciría dentro del tubo porque las fuerzas de tensión superficial lo mantendrían a, a una altura que podría llegar a ser alta. Esto obviamente no lo usan los árboles no usan mercurio, es simplemente una cuestión de simetría del problema, ya que analizamos el caso de la capilaridad para cuando un líquido moja a una superficie, este sería el caso de cuando un líquido no moja a la superficie. Y bueno, creo que con esto podemos dar por terminado el tema de fluidos en reposo. La clase que viene, o en las próximas clases, vamos a ver cómo es que describimos el problema cuando un fluido se está moviendo. Así que bueno, por ahora esto es todo.